respecto a la seguridad digital y un trabajo también de reflexión sobre la técnica en el mundo contemporáneo y cómo la técnica hoy le sigue a la política, cómo la técnica hoy programa comportamientos sociales, cómo la técnica hoy roba información individual y colectiva que luego es vendida y usada, y cómo permanentemente estamos siendo observados, vigilados, violados a través de las redes digitales por organismos de seguridad, pero también como organismos bancarios, económicos, ¿cierto? Vivimos lo que Bernard Stiegler llamó la tecnosfera, o lo que Rabia Costa llama el tecnoceno, ¿no es cierto? Es decir, nuestro mundo no puede concebirse por fuera de la técnica, por fuera de lo digital, porque hoy esto es un componente de la condición de lo humano. ¿Sí? Agradecemos a Olavín y todo su equipo por venir a trabajar con nosotros, por el acuerdo que hemos firmado y por el taller que nos van a dar hoy. Creo que nos van a ilustrar mucho. Muchas gracias. Solo una cuestión. Sí, más bien, yo tomo un poco Rafa, en el sentido específico de que este es un convenio que se ha firmado con el Centro de Autonomía Digital, en términos de convergencias críticas de la tecnología, pero también para que sirvan de insumo de producción para los académicos de la facultad y el CAD mutuamente, es decir, un proceso de investigación y de sinergia mutua que va en el mediano, en el corto y un poquito a largo plazo, es decir, comenzamos con talleres, pero también tenemos otras actividades, entendiendo esto como parte no solo del convenio, sino de la reflexión que vamos a tener en relación a la tecnopolítica. Entonces eso es como muy importante, primero porque la facultad también comienza a ver que la sociología se abre a otros espacios, sociologías tecnológicas, sociologías de la vida, sociologías, digamos, no solo culturales, sino también visualidades y todo. Entonces, este convenio, yo pensaría que debemos aprovecharlo muy fuerte nosotros acá para seguir adelante, porque además también viene divulgación y también publicación. Así que hay una producción mutua de sinergia mutuamente. Y con esto también, toda la suerte, Olga, que saliste de todo esto, es también como un respiro, ¿no? Como tal. Entonces, eso, compas, esas cositas del convenio que nos sirve todos y todas, ¿no? Para poder pensar y eso. Y les agradecemos al CAD y también al Rafa y todo que aperturó este espacio de discusión y de reflexión. Eso, muchas gracias. Bueno, ya Rafael y Cristian me ganaron un poquito lo que yo quería decir, pero bueno, no importa. Buenos días con todos, con todas. Como ya lo mencionaron ellos, nuestra presencia acá forma parte de una serie de actividades que nosotros vamos a realizar como parte del convenio interinstitucional que firmamos entre el CAD y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. La idea es que nosotros, desde nuestro conocimiento técnico, podamos aportar a la facultad y de este modo poder enriquecer el trabajo de manera mutua. Ya tenemos algunos proyectos en fila, tenemos por ejemplo los talleres que se mencionaron, incluso tenemos una investigación en la cual la facultad nos va a ayudar. Es una investigación acerca de la situación de la seguridad digital de las organizaciones de sociedad civil del Ecuador. Entonces estamos sumamente ansiosos de ya poder arrancar con el trabajo y bueno, por eso mismo es que estamos aquí hoy día. Para quienes no nos conozcan, nosotros somos el Centro de Autonomía Digital. Somos una organización sin fines de lucro y nosotros trabajamos en la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros desarrollamos software libre y de código abierto y de esta forma nosotros buscamos proteger la privacidad y la seguridad de las personas, sobre todo con un enfoque en el sur global. Todo lo que nosotros hacemos está libre, es gratuito, está a disposición de todo el mundo, pero siempre nos vamos a enfocar más en las personas del sur global, sobre todo quienes están en situaciones de riesgo. Hablamos aquí de activistas, periodistas, abogados, gente que por la naturaleza de sus trabajos siempre están expuestos a las continuas amenazas, vigilancia permanente, selectiva, generalizada. Entonces, es por ello que nosotros hacemos lo que hacemos. Ya lo dijeron anteriormente, hoy por hoy nuestra vida se ha volcado casi por completo al ámbito digital y por ello es importante que nos protejamos, ¿ya? Existen ciertas prácticas, ciertas medidas que nosotros podemos tomar sin necesariamente
tener un conocimiento técnico profundo. Y por eso es que estamos acá hoy día. Inicialmente, el tema de hoy día de manejo seguro de contraseñas formaba parte de un taller, de una serie de talleres más amplios que nosotros denominamos higiene digital. Es un término que puede sonar un poquito controversial, incluso algo anticuado, pero no hemos encontrado la forma de denominar esto, así que si nos dan una mano con eso les agradeceríamos un montón. Pero le llamamos de ese modo porque del mismo modo que nosotros cada mañana nos levantamos, nos duchamos, nos cepillamos los dientes, nos lavamos las manos, son prácticas que no necesitamos tener un conocimiento especializado. Todos estamos en capacidad de hacerlo a diario, en cada momento, con el fin de mantenernos limpios, saludables, etc. Lo mismo se traduce al ámbito digital. Existen ciertas prácticas que en el día a día nosotros podemos ejecutar y de este modo pues mantenernos un poquito más seguros. Entonces es precisamente eso lo que nosotros queremos hacer. Es una serie de talleres que, más adelante esperamos poder continuar con esto, no únicamente con los profes de la facultad, sino también con los estudiantes. La idea es que si es que una persona se protege, pues, y esto se va expandiendo, es como la inmunidad de rebaño. Mientras más personas se protejan, pues, no únicamente nos cuidamos nosotros, sino que cuidamos a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Okay? Entonces, antes de dar inicio, quiero comentarles, mi nombre es Sara Zambrano, soy la directora ejecutiva del CAF. Estamos hoy día con mi compañero Olavini. Yo voy a estar a cargo de traducir su intervención porque, él no habla español. Estamos también con nuestros compañeros Fausto Lagos y Álvaro Paredes, que van a estar a cargo de la presentación como tal de contraseñas. Entonces, les vamos a pedir que si es que tienen, veo que algunos tienen computadoras en este momento, al final del taller vamos a tener una parte más práctica, ¿ya? Donde, no quiero adelantar qué va a suceder ahí, pero sí les vamos a pedir que de momento nos enfoquemos en la charla, tratemos de poner atención y después ya vamos a ir a las compras. Entonces, en este momento le voy a dar paso a Ola, que va a arrancar su intervención. Okay, thank you so much and welcome to all of you. Thank you for being here. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias por estar acá. As usual, I apologize for not being able to speak to you in Spanish. Como de costumbre, siempre me disculpo por no poder hablar con ustedes en español. And I'm going to try to keep this short, not just for you, but also for my translator. Y voy a tratar de no alargarme mucho, no únicamente por ustedes, sino también por la traductora. I am extremely happy and proud, together with my colleagues, about the agreement that we have created with your organization. Él está extremadamente happy. Feliz y orgulloso del convenio interinstitucional que firmamos con la facultad. This is because, our type of organizations, we have a lot of technical people. Organizaciones como la nuestra tienen mucha gente técnica en sus filas. And we have a lot of, our day-to-day work is highly technical, of course. Y nuestro trabajo cotidiano es altamente técnico, desde luego. And it would be natural and easy for us to go out and just talk to software development students or systems people. Y sería muy natural y fácil para nosotros salir y únicamente conversar con desarrolladores de software o con administradores de sistemas. But at the end of the day, our organization is not about software or technology. Pero al final del día, nuestra organización no es una organización únicamente de software o de tecnología. Instead, it is an organization that is focused on rights, and we use technology for those rights. En su lugar, nosotros somos una organización enfocada en derechos y nos valemos de la tecnología para defender esos derechos. But of course, rights are only important if they apply to society. Ahora, los derechos solo son importantes si es que se aplican a la sociedad. And this is where I believe that working together with sociologists and people that are not necessarily primarily technologists is important to reach the right people. Y aquí es donde trabajar junto con gente, digamos, del ámbito de la sociología es importante porque así podemos llegar a la gente. And of course, you all here are experts in the academic side and in actually communicating to the public, to society. Y ustedes aquí son expertos en el área sociológica, pero también en poder expresarse, en poder comunicar hacia la gente. So I'm very, very happy and I'm looking forward to the collaboration. Así que está sumamente feliz y está ansioso por esta colaboración. And just to say, I'm using the word collaboration because this is not us coming in teaching you. We are hoping that we will learn together and work together. Y él quiere ser claro, no únicamente, digamos, él habla de colaboración porque no somos nosotros que vamos a venir acá a enseñarles a ustedes, sino que queremos poder construir conocimiento juntos.
Sarah talked a little bit about security hygiene, and I just want to add a small thing to that, which is that when we talk about security, we very often talk about threat models. Sara habló de higiene digital, pero él también quiere enfocarse en otro término que nosotros empleamos frecuentemente, que es el modelo de amenazas. And the idea is that everyone has different risks, different threats, different things or ways they can be attacked. Y esto quiere decir que todas las personas tenemos distintos riesgos a los cuales estamos expuestos y formas en las cuales podemos ser atacados. And that means that not all security advice is appropriate for everyone. Y esto quiere decir que no todos los consejos de seguridad son aplicables a todo el mundo. For example, I use an operating system called Tails for my daily work. Por ejemplo, él utiliza un sistema operativo que se llama Tails para su trabajo diario. Now, this is a great tool for journalists to know about. Esta es una herramienta muy buena de la cual los periodistas deberían conocer. But it is also harder to use. Pero también es complicada de usar. So it's a tool that I would never recommend for the general population to use from day to day, like I do. Así que es una herramienta que él no recomendaría a la población en general para que lo utilicen de forma cotidiana. However, there are some things that everyone should do because there are some threats that are so general that everyone is exposed to them. Ahora, existen ciertas, digamos, acciones que todos deberíamos emprender. Sorry, can you repeat that last one? There are some threats that are so general that everyone is exposed to them. Ya, porque existen amenazas a las cuales todos estamos expuestos. Just as in the field of hygiene, we have bacteria and viruses that everyone can be infected with. Por ejemplo, cuando hablamos de higiene, existen virus y bacterias con las cuales todos nos podemos infectar. Which is why we brush our teeth and why we use soap and clean our hands and all these things. Que es el motivo por el cual nosotros nos cepillamos los dientes, nos lavamos las manos, nos bañamos y todas esas acciones. But if you're a doctor, or if you're working in the field, on a battlefield, with medical, like giving medical help, for example. Pero si ustedes son doctores y, por ejemplo, están trabajando en el campo de guerra, haciendo, digamos, tareas médicas, You're going to use a different discipline for cleaning yourself. ustedes van a tener distintas prácticas para asearse ustedes mismos, Because the risks are higher. porque los riesgos son más altos. Now, you don't stop brushing your teeth just because you're in these situations. Ahora, ustedes no van a dejar de lavarse los dientes únicamente porque están en esta situación. As far as I know, doctors that do a surgery still brush their teeth in the morning. As far as I know. Dice que, por lo menos, él sabe que todos los doctores que hacen cirugías se lavan los dientes, al menos eso es lo que él sabe. But they also do other things before going into the surgery room, I hope. Pero también hacen otras acciones antes de entrar al quirófano, espero. Now, with digital security, it's extremely similar. Con la seguridad digital sucede algo extremadamente similar. And this is why we call it security hygiene. Y es por ello que lo llamamos higiene digital. Because it is the same as brushing your teeth, as cleaning your hands. Porque es lo mismo que cepillarse los dientes, lavarse las manos. It's something that we recommend everyone to do because everyone is exposed to these basic threats. Es algo que recomendamos a todos hacer porque todos estamos expuestos a estas amenazas básicas. Now, today we're going to talk about passwords. Ahora, hoy día vamos a hablar acerca de contraseñas. And there are many very advanced password techniques that people can use. Ahora, existen técnicas bastante avanzadas respecto a contraseñas que la gente puede utilizar. But once again, most people don't need those. Pero, una vez más, no todas las personas necesitan estas técnicas. Instead, there are basic techniques that we believe give the 90% protection that is most useful for almost everyone. En su lugar, hay técnicas básicas que pueden brindar aproximadamente el 90% de protección para todos y que puedan utilizar a diario. Now, we are an organization that believes in security and privacy. Ahora, nosotros somos una organización que cree en la privacidad y la seguridad. And we believe that privacy is a human right, just like the UN Declaration of Human Rights states. Y creemos que la privacidad es un derecho humano tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. But we don't really think much about privacy in the non-digital world. Pero en realidad no pensamos mucho acerca de la privacidad en el mundo no digital. The reason for that is because it's not so easy to invade someone's privacy in the real world. La razón para ello es que no es tan fácil invadir la privacidad. It's not so easy. No es tan fácil para las personas poder invadir la privacidad de otros en el mundo real. But in the digital world, it's the opposite. Pero en el mundo digital sucede lo contrario. It's so easy that it almost happens without you doing anything. Es tan fácil que incluso esto sucede sin que uno haga algo.
Good password hygiene is the start of good security hygiene. La buena higiene de contraseñas es tan solo el inicio de una buena higiene digital. All the other things that will come later don't really work unless you have a good password hygiene. Todas las cosas que vienen después en realidad no funcionan si que ustedes no tienen una buena higiene de contraseñas. Now, when we talk about security and privacy, a lot of people think back about these arguments about having something to hide. Ahora, cuando hablamos de seguridad y privacidad, siempre volvemos a este tema de tener algo que esconder. I don't know, do you feel, anyone in the audience, like you have something to hide? ¿Alguien en la audiencia cree tener algo que esconder? Las claves. Okay. The password should be hidden, but the passwords themselves don't have any value, right? Ya, las contraseñas sí deben ser protegidas, pero la contraseña por sí misma no tiene ningún valor. Instead, passwords are a mechanism to protect something else. En su lugar, las contraseñas son un mecanismo para proteger algo más. Now, as most of you probably know, I had a part of my trial this Tuesday. Como algunos de ustedes sabrán, yo tuve parte de mi proceso judicial, mi juicio este día martes. In the closing argument from the prosecution side, he said at one point that someone that doesn't have something to hide doesn't have anything to fear. En los alegatos finales de la fiscalía, el fiscal dijo que, dijo, el que nada debe, nada teme. And he said this in the context of the fact that I had not helped them by giving them my passwords to my devices. Y dijo esto en el contexto de que él no le dio las contraseñas para sus dispositivos. Now, he said this in the context of trying to convince the judges that I was a bad guy and that I had something to hide. Y dijo esto para tratar de convencer a los jueces de que él era un tipo malo y que estaba tratando de esconder algo. Now, luckily, the judges did not buy this. Afortunadamente los jueces no se creyeron esto. In fact, they didn't in the resolution even say anything about it. De hecho, en la resolución ni siquiera mencionaron nada al respecto de esto. Because according to the law in Ecuador and most other countries, you have the right to not self-incriminate. Porque, del modo que sucede en Ecuador y en otros países, ustedes tienen el derecho a no autoincriminarse. This is part of the Fifth Amendment in the US, for example. Por ejemplo, esto es parte de la quinta enmienda de los Estados Unidos. So in other words, you have the right to say no when the police asks you for a password. Por eso, ustedes tienen el derecho a decir no cuando la policía les pide las contraseñas. And what's more, you have the right to not be judged based on that decision, to not give up the Y passwords. lo que es más, ustedes tienen el derecho a no ser juzgados por esa decisión de no entregar sus contraseñas. But let's just talk about this thing about hiding for a second before I pass over to my co-workers. Entonces, antes de pasar con nuestros colegas, vamos a hablar acerca de la palabra esconder. I don't think that I have anything to hide, Yo no creo que tenga nada que esconder, but I have many things to protect. pero tengo muchas cosas que proteger. I have information about my friends. Tengo información acerca de mis amigos. I have a lot of information about my clients, people I've worked with. Tengo mucha información de mis clientes y gente con la que he trabajado. I have private keys that are used to protect the software we develop so that people can know that it came from us. Tengo llaves privadas del software que nosotros desarrollamos para poder probar que el software que nosotros desarrollamos proviene de nosotros. None of these things are things I want to hide. Ninguna de estas cosas son cosas que yo quiero esconder. They are things that I want to protect against bad use. Son cosas que yo quiero proteger en contra de un mal uso. So this whole language about hiding, once you start talking about hiding, you're already falling into the trap of using the language of the other side. Así que cuando caemos en este juego del esconder, estamos cayendo, para la redundancia, en el juego del otro lado, digamos, de los chicos malos. So privacy is the right to control your information. Así que la privacidad es el derecho a es el derecho a controlar nuestra información. That means you have the right to protect when or what or to whom or when information is revealed. Esto quiere decir que nosotros tenemos el derecho de decidir qué información, con quién y cuándo la revelamos. Which is just another way of saying that you have the right to protect any information you want to protect that you have. Que es lo mismo que decir que nosotros tenemos el derecho a proteger cualquier información que esté en nuestra posesión.
And now I would like to hand over to my colleagues who are actually going to tell you how to protect your information. Ahora le va a dar el paso a nuestros compañeros que en realidad les van a decir cómo proteger la información. Thank you, Sara. Bueno, buenos días con todos, con todas. Bueno, mi nombre es Álvaro Paredes, como ya les habían contado, y yo quería iniciar más bien con una pregunta, entendiendo el contexto que ya hizo Ola. ¿Qué es una contraseña para ustedes? ¿Qué creen que es una contraseña? Con todo lo dicho, ¿qué es una contraseña? ¿Y por qué la pregunto? Porque normalmente, no sé si todos y todas, pero aprendimos de tecnología de manera intuitiva. O sea, porque nos pusieron una ahí y aprendimos. Pero, ¿qué es una contraseña? ¿Qué es una contraseña para ustedes? Una serie de caracteres que protege cierta información personal o cuentas personales. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra idea, otro concepto de qué es contraseña? ¿Qué puede ser una contraseña? Es fácil, es como una llave que permite acceder a la información privada. Exacto, es una llave que nos permite ingresar a nuestra información privada. Para mí también es como es un límite que marca un antes y un después, porque por un lado está tu espacio público, pero con la contraseña accedes a ese lugar privado. Entonces, recogiendo un poco todo lo que dice, es poner que una contraseña es una forma de autentificación que utiliza información secreta que la sabemos nosotros, nosotras, en el caso que supongamos que no compartimos nuestras contraseñas, para custodiar alguna información que, como decía, es privada y queremos que una u otra persona o nadie tenga acceso. Entonces, eso al principio para entender qué es una contraseña. Después es más bien preguntarles a ustedes, ¿qué tipo de contraseñas creen que existen? ¿Cuáles son los tipos de contraseña que ustedes han visto, conocen, usan, saben? ¿O no ninguna? O sea, desde hasta códigos con las manos, o saludos con claves o palabras específicas de alguna cuestión que se esté utilizando, y también la cuestión digital también. Podría ser la facial, la de voz, tipos de contraseña, porque, o sea, ya en tu rostro facial ya se determina ¿Alguien más? ¿Otra forma más? ¿Alguna otra contraseña que creen que use? Por ahí puede ser, no sé, alfanumérica. ¿No? Entonces, bueno, ahí un poco como para pasar, vamos a dividir en dos. Si bien como el compañero decía, pueden haber las de códigos gestuales o demás, o cosas fáciles. No viene alguien y me dicen como la de acceso y yo le dejo pasar. Más antiguos, no digital. Pero en este paso tenemos dos, las que se comparan y las que son las llaves, como decía. Entonces, ¿cuáles son las que se comparan? ¿Cómo son las que se comparan? ¿Contra qué se comparan? ¿En dónde las usamos? ¿Alguien utiliza contraseñas que se comparan digitalmente? O sea, por ejemplo, puede ser que establezca una relación sobre algún elemento, por ejemplo, que se esté tomando y entonces se crea con relación a eso. ¿Alguien cree que usa contraseñas que se comparan? Digitalmente. En las huellas, son rectangulares, después del reconocimiento netamente facial, que sería reconocimiento por voz, porque digo desde estas. Igual las que se registran usualmente se guardan, se comparan con la que ingresa. Exactamente, esas son las contraseñas que usamos, las que se comparan, porque claro, puede ser dactilar, de voz, pero se están almacenando. Entonces, ¿cuáles son las contraseñas que se comparan? Todas las que usamos, o todas las que usamos en su gran mayoría. Llámese nuestros correos, nuestras redes sociales y demás. Se guardan en una... Sí, se guardan sobre todo cuando usamos servicios web, se guardan en un lugar. Para eso yo quería pasarles y dejarles un sticker, o varios stickers, pues si me ayudan, con una pequeña reflexión. Básicamente que dice que cuando se guardan las contraseñas, se guardan en computadoras o en servidores. Pero no olvidemos que la nube, o cualquier otro tipo de dispositivo, es la computadora de alguien más. Entonces, ¿dónde estamos guardando nuestras contraseñas?
Y ya podemos entrar en muchas otras teorías y demás, dónde están almacenadas, quién tiene acceso, Google a quién da su información, si le solicitan, si no le solicitan. Entonces, ahí vale la premisa de tener claro cuáles son las contraseñas que se comparan. Y ahora, digamos que si nosotros usamos la misma contraseña para todos los servicios, ya ustedes pueden entender qué es lo que está pasando. Ahora tenemos las contraseñas que son las llaves. Ya con lo que hemos avanzado, ¿dónde creen, cómo creen que estén las contraseñas que son las llaves? Obviamente digitalmente. En las firmas electrónicas también se comparan porque se almacenan. ¿Alguien ha encriptado sus discos duros o sus memorias USB o un archivo? Ya, empezamos por ahí. Entonces, ¿dónde son las llaves? Básicamente son contraseñas que se almacenan o se comparan a través de algoritmos en los diferentes dispositivos, en este caso encriptado. Espero que para la próxima podamos hablar específicamente del encriptado de dispositivos, que eso nos ayuda mucho en su trabajo, en los diferentes espacios, pero básicamente en los servicios que todos y todas utilizamos comúnmente no pasa. Entonces, para empezar es saber esos dos tipos de llaves. Ahora, con eso y más adelante vamos a ir entendiendo para qué y cómo sirve cada una de estas contraseñas. ¿Para qué sirve cada una de las contraseñas? Pues como ya habíamos hablado, las que se comparan básicamente son las que usamos en nuestros correos electrónicos, de nuestras redes sociales y demás. ¿Dónde creen? Cuando usamos llaves, como les había dicho, estamos en toda esta parte de encriptados y demás, pero eso también puede pasar a una funcionalidad específica. ¿Cuáles quisiera decirles como a todas ustedes que puedan, por ejemplo, obviamente no queremos que nos cuenten sus contraseñas, obviamente no queremos saberla, pero es más bien, ¿cuáles tienen una contraseña que se compara y cuál es una contraseña que es una llave? Si ustedes tuvieran que recordar alguna de ellas, ¿cuál creen que es la más importante? La de comparar. La de comparar, porque son tus correos electrónicos, son tus demás. Las importantes son todas. Ahora depende de cuál es el funcionamiento que le vayamos a dar a cada uno. Porque claro, hay una premisa muy importante que dice que no en todos los casos o no de manera general, pero las mejores contraseñas son las que no nos sabemos. Y ahora uno dice, bueno, ¿cómo hago eso? Para eso estamos aquí. Para poder solucionar un poco con algunas herramientas de software libre este tipo de temas. Y ahora les cuento. Gracias, buen día a todos. Como ya comentaron mis colegas, mi nombre es Fausto Lagos, yo trabajo en el Centro de Comunidad Digital. Y pues bien, la intención entonces es que profundicemos un poco en el tema de las contraseñas, como ya lo hemos mencionado, y que comprendamos también cuál es la diferencia, por ejemplo, que tenemos en cuanto al uso que le damos a las contraseñas, y también determinar cuáles son los riesgos que corren o que corremos cuando no tenemos buenas prácticas de manejar contraseñas. Una de las cosas que es importante determinar es, lo mencionaba ahora, qué significa la privacidad y qué consideramos nosotros por privacidad. Y es importante considerarlo también desde el punto de vista del derecho, de, como lo decía ahora, cómo se configura la privacidad como un derecho, porque en últimas, la mayoría de personas, por lo menos que yo conozco, que no están dentro del ámbito técnico, normalmente tienen la perspectiva de que me pueden escuchar, yo no tengo nada que esconder. O si es que tengo alguna información sensible, en últimas no va a ser información que me implique ningún problema mayúsculo y por tanto no hay ningún problema. O, por ejemplo, no le damos la suficiente importancia al contenido de nuestras redes sociales y por tanto utilizamos la misma contraseña en todas las redes sociales. Entonces, por practicidad, porque pensamos tal vez que lo que necesitamos es memorizar nuestras contraseñas y tener acceso rápido a ellas, entonces tenemos la misma contraseña en la plataforma de calificaciones de la universidad, en la plataforma de reportes académicos de la universidad, en Facebook, en Twitter y distintas. Y eso es también porque en cierta medida tenemos un exceso de confianza respecto a qué representa la información que nosotros manejamos.
y probablemente no le damos la suficiente importancia a esa información. Pero consideran ustedes que si su contraseña, si la universidad tiene una plataforma para registros académicos y esto, ¿verdad? ¿Consideran que si esa contraseña se filtrara sería algo trivial? Como mínimo sería catastrófico, a lo menos para mi historial o el historial académico de mis estudiantes, porque puede ser que haya modificaciones, ¿cierto? Pero además también para mi historial laboral, porque eso implicaría una irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso el título de cómo es que se atacan las contraseñas y cómo es que nosotros concebimos que se atacan las contraseñas. Una primera forma en la que nosotros podemos considerar que son atacadas las contraseñas es a través del robo o las filtraciones. No sé si ustedes conozcan, si alguien sí, por favor que me indique, solamente levantando la mano estaría bien, acerca de administradores de contraseñas o gestores de contraseñas. Los gestores de contraseñas son básicamente software. Hay muchos tipos de gestores de contraseñas y hay muchos de estos tipos de software que son, algunos son software privativo, otros son software libre, que tienen la idea de que el usuario básicamente le delegue la responsabilidad de manejar sus contraseñas. Y hay algunos que se venden porque son aplicaciones comerciales, hay algunos que se venden con las características de que le permiten a usted, por ejemplo, sincronizar su base de datos de contraseñas en el computador y en el celular. Esto implica algo así como que si usted tiene que acceder a su cuenta de correo electrónico y no quiere siempre que se haga el login automáticamente, sino que por el contrario, con un nivel de seguridad quiere poner siempre su contraseña, tanto en sus dispositivos móviles como en su computador, puede el administrador de contraseñas encargarse de la tarea de almacenar la contraseña y colocarlo cuando usted va a acceder. Se habrán dado cuenta tal vez que en los navegadores, por ejemplo, cuando usted escribe una contraseña, el navegador le da la opción de guardar su contraseña. Esto es porque ahora los navegadores cuentan con una herramienta, con una opción que es un gestor de contraseñas dentro del navegador. No vamos a hablar a este punto sobre si eso es recomendable o no, pero existe allí y todos por lo menos en algún momento hemos visto que el navegador nos ofrece la opción de guardar esas contraseñas. Por ejemplificar qué pasa con las filtraciones de contraseñas o qué pasa con los robos de contraseñas, el año pasado un gestor de contraseñas que se llama LastPass, en agosto del año pasado, tuvo una filtración de la base de datos de sus contraseñas, porque es uno de estos gestores que les digo que les ofrecen al usuario la capacidad de guardar las contraseñas encriptadas en una base de datos en un servidor centralizado de la fábrica o de la empresa que fabrica o que desarrolla este software, para que el usuario pueda tener acceso a sus contraseñas desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. El detalle es que este administrador, esta aplicación, tuvo una filtración en la que toda su base de datos fue adquirida. Al principio la revelación fue que no era tan grave, pero ya en diciembre se conoció el verdadero impacto de la filtración de LastPass, y el punto es que todas las contraseñas almacenadas allí fueron filtradas. Fueron filtradas de una manera cifrada, es decir, todas las contraseñas estaban hasheadas, pero el punto es que si hay usuarios que no tienen buenas prácticas de contraseñas y si no crean contraseñas seguras, por más que la contraseña esté hasheada, puede que esté en peligro, porque puede que sea una contraseña lo suficientemente débil como para que se pueda descifrar. Entonces, el punto aquí es que no solamente la filtración y el robo de contraseñas sucede cuando yo tenía en mi libretica apuntada mi contraseña del acceso a la plataforma de la universidad y se me perdió la libreta. O no solamente sucede cuando perdí mi celular, sino que sucede en la vida real porque las empresas que tienen, y obviamente no solamente el caso de LastPass como un administrador de contraseñas, sino que empresas como Google son atacadas constantemente, empresas como Facebook, como Twitter. De por sí, en diciembre del año pasado, Twitter tuvo una filtración de 200 millones de cuentas de usuario en el que se filtró su correo electrónico y a través de su correo electrónico se puede identificar su usuario en Twitter y otros datos sensibles como telefonía, como número de teléfono, por ejemplo. Entonces, a todos estos servicios se les está atacando normalmente y todos estos servicios son una puerta de ingreso para poder tener acceso, digamos, no consentido o no autorizado o peligroso a nuestra información. Pero es algo que pasa en la vida real y normalmente uno cree que lo que pasa es que si yo no soy una persona de interés, entonces ¿quién se va a interesar en robarme mi información? Lo que no somos conscientes es que normalmente este tipo de ataques
o este tipo de acceso a las bases de datos de los servidores no se hacen de manera individualizada. O sea, no es que yo voy a atacar la cuenta de sí se puede hacer, claro, pero no es que yo voy a atacar la cuenta específicamente de Twitter del profesor Rafael. Más bien es que una persona hace un ataque y baja la base de datos de usuarios de Twitter y ahí mira qué encuentra. Y es más, hay quienes simplemente descargan la base de datos y la ponen en internet y el que quiera mira a ver qué encuentra allí. Entonces, las filtraciones suceden realmente y es una de las formas por las que nuestras contraseñas en particular están en riesgo. Pero además también, una de las formas que nosotros tenemos para, y vamos a hacer aquí rápidamente un ejercicio, si se me permite, espero que el tiempo no me vaya a empezar a cobrar, pero les voy a pedir a ustedes, solamente para hacer el ejercicio, dos personas, dos de ustedes, este es un sitio web que es utilizado como referencia para ver si es que nuestro correo electrónico ha sido filtrado o ha aparecido en alguna de las filtraciones de estas bases de datos de información enorme que ya les comento que suceden todo el tiempo. Entonces, si es que quieren, dos personas de ustedes que vengan acá por favor y simplemente es cuestión de escribir aquí su correo electrónico para ver si es que ha sido o ha estado involucrado ese correo electrónico en alguna filtración. Alguien que quiera, por favor, voluntariamente. Gracias. Sí. Pero este es el teclado. O sea, escribes con este teclado, pero ¿qué vas a ver? Y todos nos vamos a enterar de eso. Ya vamos a ver qué información es de la que nos vamos a enterar, porque obviamente el ejercicio no va a implicar que ustedes... Igualmente hay la posibilidad de que no haya sido filtrado el correo, pero si es que ha sido el caso, ahí vamos a poder ver en qué sitios o a través de qué sitios se ha filtrado. Y cuando veamos los sitios un poco nos vamos a asustar, porque si alguna vez usaron Nitro PDF o Canva, seguramente... Bien, buenas noticias, este correo electrónico no aparece en ninguna filtración. Enhorabuena. El Shift 2. Buenas noticias, no ha sido filtrado. Bien, ¿alguien más? A ver si de pronto encontramos uno que sí. Por favor. Igual si no quieren exponerse en público pueden buscar en sus propios navegadores todos los correos que tengan y pueden ver las fuentes ilimitadas, así que si no quieren exhibirse. ¿Cuál es el link? Ya lo ponemos en el Pueden ustedes buscarlos como Half IB Pound. Top. Bien. ¿En dónde se ha filtrado? Se ha filtrado en Canva. ¿Qué datos fueron comprometidos a través de esta filtración? Direcciones de correo electrónico, ubicación geográfica, nombres, contraseñas y nombres de usuario. Ahora supongamos que esa contraseña está siendo usada en tu correo que tienes logueado aquí. ¿A dónde más tienen acceso ahora? A Canva. A través de esa filtración de Canva pueden tener acceso al correo electrónico. Por el correo electrónico a la cuenta bancaria, y si mantienes ahí mismo la misma contraseña, ya todo cae en cabeza. O sea, pasos inmediatos que tenga la contraseña sin que las cambiado. Esto fue filtrado en el 2019. Entonces, si es que después de esa fecha. la aplicación Canva. Sí. Exacto. O sea, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Canva, claro, es para hacer diseños. Diseños gráficos. Para hacer diseños Gracias. ¿Qué pasa acá? En el 2019 Canva sufrió una filtración
de sus bases de datos, en la que obviamente todos los usuarios registrados en Canva en ese momento tuvieron comprometidos todos estos datos. Y el punto es ahí que muchas veces hay muchas aplicaciones de servicios web en las que nos ofrecen la posibilidad de loguearnos a través de nuestro correo electrónico. Entonces es fácil para nosotros decir, sí utilizo la cuenta de correo electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Pues porque no nos va a pedir crear un nombre de usuario y una contraseña nueva. Pero el problema es que si se filtró en Canva y nosotros tenemos la misma cuenta de usuario utilizada para loguearnos en más servicios, todos esos servicios han sido comprometidos. Sí. Can we try something? Just to show a small example of what happens with someone like me. Hola, ¿quiere probar algo? ¿Quiere mostrar qué es lo que sucedería con alguien como él? This is an old email address that I don't really use much for. Wait, Él va a utilizar una dirección de correo electrónico antigua. I used that for logging into many different places over 10 years. Él la utilizó para loguearse en muchísimos lugares a lo largo de 10 años, ¿o no? 16. Now. 16. 16. Loco. Pero ¿por qué se da eso? Porque... So why is this happening? Well, so why am I not worried about this? ¿Por qué no estoy preocupado sobre eso? Because each one of these breaches Porque had a different password. Porque cada una de estas filtraciones tuvo una contraseña diferente. So I mean, of course, the password for LinkedIn has been leaked, but that doesn't go anywhere else. Claro, ahora, por ejemplo, la contraseña de LinkedIn se ha filtrado, pero eso no va a afectar a nada más. So these 16 breaches, if someone tries to crack them, all they will get is a random password that only works in one place. Si alguien intentara con esta filtración hackearlo a él o sí, atacarlo de algún modo, lo que se van a encontrar es únicamente una contraseña random, aleatoria ahí, que no le va a conducir a nada más. Bien, entonces, digamos, la importancia, sobre todo en este punto, es darnos cuenta que no necesariamente tenemos que ser una persona que nos consideremos de demasiado interés para que sí estemos en riesgo de que una filtración termine por afectarnos a nosotros. Entonces, es una de las primeras formas, como estábamos mencionando por acá. Ok, lo que quiero decir específicamente es que a pesar de que yo pueda decir yo soy un humano normal, un ciudadano normal, un profesor, un educador, nadie se interesa en mi información, puede que a pesar de eso sí alguien tenga acceso a mi información. Y puede que a través de un ataque a un servicio como Canva, alguien sí haya conseguido acceso a mi información. Y en últimas, yo no puedo saber, no puedo determinar de qué manera específica yo puedo ser de interés para alguien. Por ejemplo, en mi vida pasada yo también fui profesor. Y como mínimo yo consideraba que yo era de interés para mis estudiantes, como mínimo. ¿Por qué? Pues porque obviamente manejo información que los puede de una manera u otra afectar a ellos, por bien o por mal. Entonces, como mínimo, soy de interés para alguien. Luego, en ese sentido, sí tenemos que tener consideraciones de que el manejo correcto de nuestras contraseñas nos va a exponer más o exponer menos, porque en última sí hay quien está intentando, independientemente de incluso si nos conocen. Una de las formas en las que se atacan las contraseñas. Otra de las formas en las que se atacan las contraseñas es por lo que están. Eso. Entonces la otra es lo que nosotros llamamos fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es lo que básicamente se considera que hacen las personas, los delincuentes digitales. A mí no me gusta utilizar aquí para referirme a ese contexto en específico la palabra hacker, porque hacker es otra cosa. Yo prefiero la denominación original del concepto hacker. Pero sí podemos mencionar que son los delincuentes digitales que pueden, por ejemplo, tener acceso a estas bases de datos filtradas y pueden aplicar algún procedimiento tecnológico, obviamente, que implica mucha matemática para poder descifrar las contraseñas. Porque lo que nosotros esperamos de un servicio web en el cual nosotros nos registramos es que no guarde nuestras contraseñas en texto plano. Es decir, cuando hablábamos hace un momento de las contraseñas que se comparan, por ejemplo, las que utilizamos para acceder a nuestra cuenta de Facebook, cuando nosotros escribimos nuestro nombre de usuario y contraseña, los servidores de Facebook van a comparar lo que nosotros escribimos con la contraseña, la versión de la contraseña que ellos tienen, para ver si es que corresponde y con eso darnos paso.
Pero lo que nosotros esperamos es que si el servicio hace responsablemente el manejo de seguridad, no guarde nuestras contraseñas en texto plano. Es decir, que si nuestra contraseña es Pepito Pérez 123, no sea eso lo que aparece en sus servidores. Porque si eso es lo que aparece en sus servidores, cuando alguien ataque esa base de datos y la descargue, va a tener acceso a todo. Entonces va a ser excesivamente fácil. Lo que nosotros esperamos es que los servidores, si son servicios responsables del manejo al nivel mínimo del manejo de la seguridad, es que tengan versiones hasheadas de nuestras contraseñas. Voy a colocar aquí un ejemplo que puede ser muy simple y no del todo preciso, pero que tal vez sirva para que nosotros nos demos cuenta de cómo es ese proceso un poco. Una cosa, ¿puedes explicarnos así fácilmente qué quieres decir con hashear? Sí, precisamente. Pensemos, por eso digo, el ejemplo puede que no sea 100% preciso, pero sí nos da una idea de qué es lo que pasa. Pensemos que cuando yo voy a abrir una cuenta en un servicio web, por ejemplo Facebook, Twitter o cualquier servicio web, la primera vez que yo lo hago me pide la contraseña. Digamos que el proceso de hash es algo así como que si a cada carácter que yo doy en la contraseña se le asignara un color. El hash básicamente lo que va a hacer es coger esos colores que yo le doy, mezclarlos, resulta otro color. Ese color es totalmente diferente a todos los otros. Y es prácticamente imposible que se generen dos colores iguales. El punto es que el servidor no va a guardar mi contraseña en texto plano. El servidor lo que va a guardar es mi combinación, el color que resultó de la combinación de los otros. Cuando yo vuelvo a entrar al servicio y escribo mi contraseña, el servidor nuevamente coge esos colores y los mezcla y compara los colores. Y si los colores son los mismos, entonces me deja pasar. Esto es importante, ¿por qué? Porque si alguien ataca la base de datos y accede a la base de datos, lo que va a encontrar es una paleta de colores. Y para que pueda saber cuál es la contraseña, le va a tocar desintegrar ese color para ver cuál es cada uno de los colores que compusieron ese. Luego ahí hay un nivel de dificultad bastante grande, porque es fácil mezclarlos, pero desmezclarlos es más complicado. Esa es la idea de un hash. Claro, eso no es con colores con lo que se trabaja, sino con algoritmos matemáticos y con operaciones que lo que hacen es convertir una cadena en otra cadena, y etcétera, etcétera. Pero para que entendamos más o menos cuál es la idea, de que cuando nosotros utilizamos un servicio en el que responsablemente se están guardando nuestras contraseñas, no se guarda el texto que nosotros escribimos, sino una versión hasheada, es decir, una versión, digamos, en color de... Pero tú dijiste algo claro, o sea, no todo el mundo lo hace, no todos los servicios, no todas las plataformas almacenan las contraseñas con este hash, no almacenan el hash, sino que las almacenan en texto plano. De ahí que es sumamente peligroso cuando existen filtraciones, porque está el texto tal cual de la contraseña. Exacto, entonces eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer aquí un ejercicio, o voy a mostrar mejor un ejercicio. Voy a mostrar aquí un ejercicio que se puede encontrar fácilmente en YouTube, porque es que también es importante considerar eso, que el conocimiento para que una persona pueda hacer un ataque de fuerza bruta no necesariamente está restringido a una élite de personas súper técnicas, sino que si usted entra a internet y hace la búsqueda correcta, va a encontrar cómo hacer una cosa de esas, cómo manejar una herramienta que le permite hacer una cosa. O sea, ese es conocimiento que está puesto a la disposición de todos. Así como hace años, por ejemplo, en los atentados de San Francisco, si no estoy mal, la maratón, se descubrió que Boston, se descubrió que hay información en internet que le permite a cualquier persona fabricar una bomba. Es información que se puede acceder porque está en internet. Igual, para romper el hash o para descifrar una contraseña, es información que está puesta allí en internet. Esto es un video descargado de YouTube. Y vamos a ver cómo la persona que está haciendo este ejercicio, en menos o en 4 segundos aproximadamente, rompe una contraseña. Perdón, que apago aquí el sonido. Pues problemas. Está bien.
No. Está así. That was the toolbar. Take a look at the VER menu. Sorry? The view menu. Ok, básicamente lo que va a hacer aquí, lo que está haciendo aquí la persona es, no lo alcanzamos a leer obviamente, pero es un ejercicio académico, simplemente para poder hacerlo. Entonces lo que está haciendo aquí es utilizando un comando en la terminal de Yocon Linux, en el que va a crear esta cadena larga que se ve aquí, es la versión hasheada de la contraseña. O sea, aquí él le da un comando para determinar un algoritmo con el que va a hacer el hash de la contraseña, lo que les decía de la mezcla de colores. Aquí en esta parte le está pidiendo la contraseña, que obviamente por seguridad no se ve, y el resultado es el hash de la contraseña, o sea, el color mezclado. Esto es lo que se supone que se guarda en un servidor, cuando se hacen las cosas bien. Va a hacerlo con dos contraseñas, entonces nuevamente da el comando, coloca la contraseña y obtiene un hash diferente. Esas dos contraseñas las va a guardar ahora en un archivo, como si fuera del lado del servidor que coge en su base de datos de usuarios y guarda las contraseñas con las que se han registrado. Entonces aquí va a buscar en dónde almacenar esas dos contraseñas, ahí las va a colocar. Pero fíjense que está guardando no la contraseña, sino el hash, el resultado del proceso matemático para que se utiliza por seguridad. Y entonces tiene ya un archivo en el que están guardadas las dos contraseñas en su versión hasheada. Ahora va a utilizar esta herramienta, ahí no se alcanza a leer, pero lo que está haciendo ahora es utilizar una herramienta que se llama Hashcat, que se puede instalar en cualquier sistema operativo, o sea, es fácil de conseguir, y va a utilizar esta herramienta para leer este archivo y, utilizando un diccionario de palabras muy grande, descifrar cuáles son las dos contraseñas que están acá. Aquí lo importante del ejercicio no es cómo funciona el algoritmo ni qué pasos del comando se están utilizando, sino aquí lo más importante va a ser darnos cuenta cuánto tiempo se demora la computadora en utilizar esta herramienta Hashcat para descifrar estas dos contraseñas. Y darnos cuenta un poco que eso es como que la vida real y que sí puede pasar. Sobre todo porque las contraseñas que está utilizando aquí son un par de las contraseñas más utilizadas a nivel mundial, de acuerdo a las filtraciones que se han tenido. Ahí va a guardar el resultado del proceso en otro archivo diferente. Ahí ya apareció el archivo. Y aquí en esto, para que lo podamos ver, aquí dice iniciado, dice 9, ahora lo leo, sí, en algún lado. Aquí dice 9:42:47 y aquí dice terminado 9:42:51. Lo que nos da que para descifrar las dos contraseñas fueron 4 segundos. Para descifrar las dos contraseñas. Que estaban en formato hash. Va a mostrar el archivo y dice la primera contraseña es QWERTY y la segunda contraseña es password 1. Que además, de acuerdo a las filtraciones de datos que conocemos, son dos de las contraseñas más utilizadas a nivel mundial. Así es que si usted utiliza como contraseña algo como contraseña, más lejos. Bien. Además de eso, también tenemos la posibilidad
de la ingeniería social, que básicamente lo que consiste es en darnos cuenta o en reconocer que el ser humano no tiene la capacidad para generar buenas contraseñas. ¿Y por qué? Porque una de las principales preocupaciones que tenemos cuando tenemos que generar una nueva contraseña es la necesidad de aprendernos la contraseña para que cada vez que la vayamos a utilizar podamos recordarla fácilmente. Y cuando tenemos la necesidad o la preocupación de aprendernos la contraseña de memoria, lo que normalmente sucede es que asociamos información personal a nuestra contraseña. El nombre de nuestra mascota, fecha de nacimiento, ¿sí? etcétera, etcétera, que se convierte en información muy importante, porque cuando alguien quiere atacar nuestras contraseñas, algo que puede hacer es conseguir alguna información de nosotros para con esa información construir una contraseña. Y vamos a darnos cuenta que también eso es de la vida real. Pero además se está usando la neurociencia Today we set a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a small Papillon. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. And so you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. What year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, 95. Got it. You mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 468. And then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's probably strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma. 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A. Italian. Oh, beautiful. Yeah, so like. What's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Entonces, en ese sentido, a veces creemos que solamente los riesgos que corremos están relacionados a ataques, a robos, a filtraciones, pero también la manera en que nosotros manejamos nuestra propia información nos puede exponer a riesgos como estos. O sea, en una entrevista tan informal se revela un montón de información. Luego, el manejo adecuado de contraseñas también tiene que ver con qué tan consciente uno es de la información que está protegiendo y de cómo está comunicándose. Porque en la medida en que uno no se da cuenta, en cualquier momento le puede estar uno brindando información. Esto es, claro, puede quedar uno con la perspectiva del miedo, pero también es cierto que uno tiene que ser consciente en todo momento de qué información es la que uno brinda, porque ahí también hay un riesgo de seguridad. ¿Correcto? Ya, ahí mismo, como en ese ejercicio y con todo lo que hemos visto, con todo lo que han visto, es un poco preguntarles cómo se sienten, qué creen de sus contraseñas, quieren correr a cambiarlas. Entonces, un poco también haciendo énfasis en lo que decía Fausto y en todo lo que hemos visto,
es un poco también llamar a esta conciencia de lo que hablaba Ola de la privacidad. ¿Qué compartimos en nuestras redes sociales? ¿Qué compartimos? Porque esas cosas también nos sirven para construir ese tipo de contraseñas. Toda la información que estamos brindando, yo alguna vez en otro taller les decía, frente a algunas personas de organizaciones sociales, decía, obviamente no voy a hacer ese ejercicio, pero alce la mano todos los que tienen 15 de noviembre de 1922 como contraseña, o alguna de sus variedades, o cualquier fecha histórica o demás. Entonces es como súper importante tener esas claridades, ¿no? Entonces, para esto les queríamos pedir un ejercicio que puedan escribir 2 contraseñas, obviamente no las suyas, por favor, no queremos saberlas. Una contraseña que crean que pueda ser la que se compara y una que pueda ser la llaves. Y eso, escriban, les damos un ratito y vamos a hacer un ejercicio para comprobar qué tan fuertes son las que ustedes creen que son seguras. Así que, ¿y quien quiera igual? Sí, hay simplemente un papelito, 2 contraseñas. Una, como ya vimos que hay 2 tipos de contraseñas para comparar y como llaves, entonces una que ustedes consideren una contraseña que sería buena como contraseña de comparación, de las que se utilizan para loguearse en algún sitio como Facebook. Y otra de las contraseñas que se utilizan en Te vamos a dar el papel. solo con una algunas personas. Y la otra, una contraseña que ustedes crean que sea buena como llaves. Y ténganlo ahí y ya vamos a hacer ahorita un ejercicio. ¿Cuál era la particularidad de la contraseña tipo llave? Más que no hemos mencionado realmente, porque a veces es el objetivo a lo que vamos, pero más que eso es el uso, ¿no? O sea, las contraseñas que usted utiliza como llaves son las que, por ejemplo, usted va a utilizar para descifrar un archivo .zip que le ha puesto contraseña. Eso es una contraseña tipo llave. Mientras que las contraseñas tipo comparación son las que se utilizan para una red social, ¿vale? There is a famous test called the puddle test. Like a puddle of water. Hay una prueba muy famosa que se conoce como la prueba del charco. The test is very simple. If the thing that you want to open up falls in a puddle, la prueba es muy sencilla. La cosa que nosotros queremos abrir cae en un charco. And you lose your password. Is there a way of recovering the password? Y ustedes pierden la contraseña. ¿Hay algún modo de recuperar la contraseña? Or is there a way of recovering access by getting a new password from someone? ¿O hay algún modo de recuperar el acceso obteniendo una contraseña de alguien más? That means that the passwords are compared, because whoever does the comparison can just change the one they're comparing. Again, please. That means that it's a password for comparing. Esto quiere decir que es una contraseña de las que se comparan. Because remember, comparing these 2 sides. Porque aquí necesitamos tenerlo, digamos, en 2 lados. So for example, Facebook, they have the other side. Por ejemplo, Facebook tiene uno de los lados. And they can change the other side. Y pueden cambiar el otro lado. It happens the same in the banks. Exactly. But if there is no one that can change the password, pero si no hay nadie que pueda cambiar la contraseña, that is usually a sign that the password is a key, and without the key, it's impossible to open the thing. Esa es una señal de que la llave es, la contraseña es del tipo llave, y en ese caso no va a haber nadie más que te pueda cambiar esa llave o recuperarla. Ya tienen sus contraseñas, ¿alguien se anima a pasar a escribirlas? Bien, primero vamos a probar, tienen las 2 contraseñas, ¿verdad? Ok, primero vamos a probar una de las contraseñas que hayas definido que sirven como llaves. Acá. Vas a ver lo que escribas aquí en esta pantalla. Ok, gracias. Primero, esta es una contraseña de las que consideramos que sirven como llaves. Característica importante, es una contraseña que se puede memorizar fácilmente de aprenderse de memoria. Claro, y es importante que tengamos presente esto, que hay, aparte de las contraseñas que se comparan y las que sirven como llaves, también podemos hablar de que hay otro tipo de contraseñas, las que necesitamos aprendernos de memoria y las que no. ¿Cuáles necesitamos aprendernos de memoria? Entre las que se comparan y las que sirven como llaves. Las que sirven como llaves.
Porque digamos, si yo tengo cifrado el disco duro de mi máquina, cuando prendo el computador, lo primero que me va a pedir es la contraseña de descifrado del disco duro, que es una llave. Si no la sé, no puedo acceder al computador y si la olvido, o sea, si la pierdo completamente, nada que hacer, formatear el disco duro. ¿Correcto? Entonces, las que necesito yo aprenderme, principalmente son estas que funcionan como llaves. No todas, porque algunas, por ejemplo, si es de un archivo específico cifrado, puedo guardarla. Pero, en particular, las que más son susceptibles de tener la necesidad de aprendérmelas son las que funcionan como llaves. Entonces, esta como una contraseña que funciona como llave, bien, porque cumple el criterio de que me la puedo aprender fácilmente. Pero esta herramienta me dice que en lo que consiste esta herramienta es básicamente un evaluador de la fortaleza de la contraseña. Y me va a determinar, así como en el ejercicio que hicimos ahorita con el hashcat, o que vimos que se hizo con el hashcat, cuánto tiempo tardaría alguien en descifrar esta contraseña. 4 milisegundos. It's less than a second. Function runtime is what it takes to do the analysis, not the cracking. Es lo que vamos a hacer el análisis de la contraseña. 4 milisegundos. Right. But the guess times are the important. Less than a second to crack it. Entonces, aquí me hemos estado dando el número de operaciones que hace por segundo. Less than a second to crack is what it says. Aquí. Menos de un segundo. Menos de un segundo para descifrar la contraseña. Entonces, ahora, en ese sentido, solo en eso, como un paréntesis, no queremos que vayan a buscar esta página y prueben todas sus contraseñas, o en esas mágicas páginas que dicen prueba tu contraseña segura, porque recordemos como estaba el sticker, es la computadora de otro y no sabemos si se está almacenando, no se está almacenando. Recordemos que a través de los servicios web pueden recordar nuestra IP, qué tipo de equipo estamos usando, en qué estamos entrando, entonces también nos estamos exponiendo. Si bien nosotros aquí hacemos este ejercicio, pero lo estamos haciendo con contraseñas que no existen, que no están logueadas a su espacio personal, entonces como solo aclarar por si acaso alguien diga no, voy a probar mi contraseña, porque claro, puede llegar a estar almacenadas y hay muchísimas páginas que ofrecen este tipo de cosas y no sabemos hacia dónde se está guardando la información y con qué objetivo. Y una cosa más, o sea, puede sonar sorprendente, un segundo, pero o sea, nosotros como personas decimos un segundo, wow, pero la capacidad que tienen los computadores es infinitamente más alta que la capacidad que tiene una persona, entonces por eso son esos tiempos tan cortitos. sí, precisamente por eso, para que entendamos la diferencia en los tiempos que está acá, porque estos son el número de, digamos, intentos que se pueden hacer para atacar la contraseña en diferentes, entonces si uno hace 100 intentos por hora, va a tardar siglos. Pero una máquina hace mucho más que eso en una hora. Por eso el tiempo que consideramos de referencia son 10 millones de ataques por segundo, que es lo que más corresponde a la capacidad de la máquina. One thing that is happening here that I think is very interesting is the difference in expectations. Algo que está sucediendo aquí que es muy importante es la diferencia en expectativas. We saw in the video just now the guy say, it's only 3 words, but it's good enough for me. Vimos en el video uno de los chicos que dijo son solo 3 palabras, pero es lo suficientemente buena para mí. Or another one that had Maria as the password. Había otro que tenía María como contraseña. Now, these are all passwords that are fantastic if the person trying to break them is sitting there typing them in, one after one trying. Ahora estas contraseñas son fantásticas si es que la persona que está intentando craquearlas está sentado frente al computador así intentando, uno a la vez. Only if you had one name in the password, that's like maybe over 100, maybe 1,000 guesses. Por ejemplo, si ustedes tienen solo un nombre en la contraseña, eso puede ser 100 o quizás 1000 intentos de adivinarlo. So that means that could take days for someone just sitting there typing it. Eso podría tomar días para una persona que esté sentada tipeando la contraseña. But what we're seeing here is that there's a difference of scale. Pero lo que vemos aquí es que hay una diferencia en escala. So as you can see, in the lowest one computer can actually try 10 billion guesses per second. Ahora, lo que podemos ver ahí es que tan solo una computadora puede hacer 10 billones de intentos
And the problem here is that our expectations, we don't understand this. It's impossible for the human brain to really understand how fast computers are. Ahora es imposible para nuestro cerebro comprender cuán rápidas son las computadoras. And that's why our password practices don't really follow along with what computers can do, because we just don't have the instinct or the intuition. Y es por eso que nuestra This is why our password habits are so bad, because our instincts and es por eso que intuitions nuestros hábitos de contraseña son tan malos, porque nuestros hábitos e intuiciones are completely disconnected from the skill or the capacity of computers. Thank you. están completamente desconectados de la capacidad que tienen las computadoras. And that's also why, as we will see soon, we need practices that will help us. We need guidelines. Y es por ello que, como veremos más adelante, necesitamos prácticas, necesitamos lineamientos, Because it doesn't come naturally. porque esto no sucede naturalmente. Gracias. ¿Alguien más que quiera probar una de sus contraseñas? Bien, o sea, ya vimos aquí que como contraseña para memoria, pero como contraseña que es lo suficientemente robusta, fuerte, no funciona. Alguien que crea que su contraseña de las que se inventó y escribió es lo suficientemente fuerte que se anime a pasar a hacer el último intento. Dale, por favor. Pero puede ser de la comparada. Sí, claro. Mira, vas a ver. Lo que vas a escribir lo vas a hacer en esta manera. Bien, es una de las contraseñas en la práctica, como nos indicó, de las contraseñas que serían utilizadas como para loguearse en una sesión de usuario, o sea, para comparación, ¿cierto? Es, en ese sentido, está bien, porque obviamente aprenderse esa contraseña, ¿cierto? O sea, después tal vez de muchos usos, se le pueda memorizar. Sin embargo, en cuanto a la evaluación de fortaleza de la contraseña, un segundo. Claro, entonces en este momento tal vez nos estamos haciendo la imagen de mis contraseñas no pasan, ¿cierto? Y tal vez también la pregunta de cómo hago para tener contraseñas robustas, porque aquí creo que estamos en problemas, ¿cierto? Bueno, pues eso es parte del próximo charla. Entonces, bueno, viendo eso como ya para ir rápidamente a dar soluciones y no solo miedos, en realidad un poco lo que queríamos es hablar de cuáles son o cuáles creen ustedes que sean las malas prácticas de usar nuestras contraseñas. ¿A alguien se le ocurre una mala práctica? El año, la fecha de nacimiento. Eso estamos en construcción. Una mala práctica de usar las contraseñas. Por ejemplo, cuando tú accedes, por ejemplo, a una página, ¿no? Y te pide, por ejemplo, esto de los accesos, o sea, esto de los... Entonces tú dices sí, y de pronto... Recordar la contraseña de nuestros... Exactamente. Guardar las contraseñas del navegador. Esa es otra. El guardar un usuario también sería también un problema. Usuario y contraseña. Usuario y contraseña, exactamente. ¿Alguien más? En eso empezamos con una, ¿no? Crear variaciones o contraseñas similares. Por ejemplo, yo tengo contraseñas diferentes, pero miren mis contraseñas. Prácticamente son un poquito las mismas, solo están en diferentes servicios, pero como ya vimos en el ejercicio anterior, todas pueden ser como bastante susceptibles. Entonces, bueno, la primera, evitar referencias personales para la creación de nuestras contraseñas, porque es bastante obvio. Crear contraseñas demasiado simples. Utilizar las mismas contraseñas en todas nuestras cuentas en distintos servicios. Misma contraseña para el correo, misma para el Twitter, misma para el banco y misma para todo el tipo de cosas. Eso sobre todo puede llegar, en otras charlas lo haremos, un tema que es la compartimentación de la información.
¿Qué pasa? Si se cae uno, se me caen todos. Entonces, como decía Ola, que pasó en sus correos, se filtró un correo con su contraseña, pero los otros medianamente todavía están intactos. Entonces aquí vamos a ver otro, no sé si pueden ver la imagen, uno de nuestros errores, y es apuntar nuestras contraseñas en lugares visibles. Ejemplo, aquí tenemos un experto que tiene anotado su usuario y su contraseña en el pizarrón, que no les pase en un post-it en sus computadoras, que no les pase en sus casas o en sus oficinas, obviamente siempre y cuando recordemos, como decíamos, la información que queremos y necesitamos compartir. Otra premisa súper importante es no compartir nuestras contraseñas siempre y cuando consideremos, hablábamos de nuestros modelos de amenazas y demás. Digamos, el hecho de tomar screenshots de las contraseñas como para no luego olvidarme, teniendo en cuenta que es muy vulnerable, digamos, mi cuenta de acceso de galería porque estoy en Samsung y Samsung account está anexado, también sería una mala práctica. Es lo mismo que anotar en una libreta. Exacto, es lo mismo. Exacto. Así es. No, no quiero decir un dato curioso de esta foto. Era una entrevista que le hacían a este experto en temas climáticos y salió por la televisión nacional del Reino Unido. Entonces el hombre no se dio ni cuenta, pero su usuario y contraseña ya lo vio todo el Reino Unido. But just one part about this is the username is emergency planning. So it's Lo más curioso es que el nombre de usuario es planificación de emergencia. O sea, es bastante importante. Una pregunta, Firefox siempre está guardando las contraseñas, o sea, por ejemplo, tú entras a Firefox, que es un navegador que utilizamos muchísimo, y siempre está como guardando las contraseñas. O sea, más bien, por ejemplo, Chrome es como que siempre dice, no te guardo. ¿Cuál es la diferencia? Es importante que nosotras revisemos nuestros navegadores y nuestras configuraciones de privacidad, porque no es que queramos portarnos desde este plano de rechazar todos ellos, pero muchos vienen con la seguridad mínima por defecto. Entonces nosotros tenemos que ir a hacer ese ejercicio de poner no recordar en cada sesión, porque por default, por hacernos fácil la vida, en teoría ellos están guardando este tipo de información. Just one small thing. It's important to say our security is never going to be perfect. Es importante mencionar que nuestra seguridad nunca va a ser perfecta. And even if we are perfect, the services we use will never be perfect. Incluso si nosotros somos perfectos, los servicios que utilizamos no van a ser perfectos. So, for example, in the case of using different comparing passwords, Por ejemplo, cuando utilizamos distintas contraseñas de las que se comparan, the reason why we use different passwords is we can't control whether someone will break into one of those places. la razón por la cual utilizamos distintas contraseñas es que nosotros no podemos saber si es que alguien va a intentar irrumpir o atacar uno de los sitios. So proper security is also just about minimizing the damage when a security problem happens somewhere. Algo importante de la seguridad es tratar de minimizar los riesgos cuando una afectación, un daño sucede en algún lugar. And that's why comparing passwords should be different, because that means that even if someone gets your password, it only gives them one place and not your whole life. Por ello que las contraseñas del tipo que se comparan deben ser diferentes, de modo que si es que alguien logra tener acceso a ellas, únicamente va a afectar un lugar, un sitio de su vida y no todos. Entonces, bueno, ahí son algunas fotos antes de parar un ratito para hacer un break que vemos, ¿no? Esto es la Oficina de Seguridad del Mundial Mundial que fue en Brasil en 2014, la Oficina de Seguridad y en sus pantallas la contraseña del Wi-Fi y el password. Entonces, ¿cuántas hemos visto esto en las oficinas de informática, en los técnicos y demás? Entonces, como súper importante cuidar, porque como decíamos, esto depende de la seguridad de todos y todas, lo mismo, las mismas contraseñas. Y para cerrar, solo recordarles algunos detalles. Vimos que ahí, por ejemplo, la compañera tenía un correo y demás filtrados. A veces cometemos el error, decimos, no, pero si ya se filtró en 2010, ya debe funcionar ahora. Entonces, a veces volvemos a repetir contraseñas que ya fueron filtradas. Entonces, obviamente, una contraseña que fue filtrada ya no la debo volver a utilizar. Es súper importante que uno dirá, bueno, me dicen que las contraseñas hay que construirlas, que las que construyo yo creo no son buenas. ¿Qué hago? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde me acuerdo? Si tengo 30.000 servicios, ¿cómo me acuerdo 30.000 claves? ¿Dónde almaceno 30.000 claves? Entonces es un poco
para cerrar lo que les vamos a contar, y les queremos presentar más bien una solución rápida, que es un gestor de contraseñas de software libre que les va a permitir almacenar de mejor forma todo esto y, como decíamos, guardar estas premisas de seguridad. Antes de pasar eso, quería decir que existen malas prácticas, como ya vimos, pero no todo puede ser catalogado como mala práctica o buena práctica, porque la situación de cada persona no es la misma. Por ejemplo, a una abuelita que yo que sé tiene su clave para el IES, no le vas a decir, abuelita, tiene que tener la contraseña de 200 caracteres y el gestor de contraseñas, porque probablemente no, le sobrepasan su capacidad, o no tiene computador en casa, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay prácticas o hay momentos en los cuales se puede hacer ciertas concesiones, y para la abuelita funciona tener la libreta, ya, pero tenga cuidado con la libreta. Si es que le funciona guardar la contraseña en el navegador, bueno, es mejor a no tener un respaldo, digamos, de la contraseña, ¿no? Entonces, no todas las medidas son las mismas para todas personas. Eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. Digamos, saltar un poco el detalle de cómo es, porque hace un momento les hablábamos de que la capacidad del ser humano para generar buenas contraseñas no es algo en lo que debamos confiar, y ya hemos puesto ejemplos de que normalmente lo relacionamos con datos personales y ese tipo de cosas. Entonces no vamos a entrar en el detalle del por qué eso es así, porque preferimos dar un poco de prioridad a las preguntas que tal vez se puedan surgir, y vamos directamente a la solución que nosotros les planteamos, y sí con detalle del por qué. Hemos hablado a lo largo de toda la mañana de que hay contraseñas, hay dos tipos de contraseñas, o mejor, hay dos tipos de tipos. El primer tipo de contraseñas son las contraseñas que nosotros llamamos llaves y de comparación, y ya más o menos sabemos en qué casos se utiliza cada uno. El segundo tipo de contraseñas son los que dijimos, aquellas que nosotros necesitamos aprendernos de memoria y las que no. Y obviamente en cada caso hay algunas que necesitamos aprendernos de memoria y no. Pero entonces la pregunta es, y hoy en día, en el que estamos invadidos de servicios web, y necesitamos tantas contraseñas, ¿cómo hacemos para efectivamente poder manejar nuestras contraseñas de forma responsable? Entonces, la cuestión es cómo hacer para manejar de forma segura y responsable toda esta cantidad de contraseñas. Entonces, denme una herramienta, denme una solución de tal forma que yo pueda tener seguridad de que mis contraseñas están siendo bien manejadas. Para eso, la línea es un administrador de contraseñas. Pero cuidado, que hay muchas herramientas que son administradores o gestores de contraseñas. Y dentro de esos, por ejemplo, hablaba hace un momento de las PAS como uno de los ejemplos de administradores de contraseñas que hay disponibles en el mercado. Hay de ambos lados, tanto de las versiones comerciales que nos cobran por tener nuestra información y a las que gustosamente les pagamos por tener nuestra información, como las versiones libres. Y hay unas diferencias fundamentales en estas herramientas. Algunas de las versiones, si no es que la mayoría o el total de las versiones comerciales, tratan de conquistarnos para que utilicemos estas herramientas, gestores de contraseñas comerciales como las PAS, como el de Norton, que también acaba de sufrir hace unos meses una filtración bastante grande, con utilidades como la sincronización automática entre diversos dispositivos de nuestra base de datos de contraseñas. ¿El objetivo cuál es? En global. El objetivo es que usted tenga que aprenderse una sola contraseña.
¿Cuál contraseña? La de la base de datos de sus contraseñas. Entonces yo tengo una base de datos que tiene 100.000 contraseñas y la única que tengo que aprenderme es la que desbloquea el acceso a esa base de datos, y desde allí yo copio y pego todas las contraseñas que necesite, y en la mayoría de los casos son contraseñas que se generan automáticamente y que por tanto nunca ni siquiera mismo he conocido una sola vez. En este sentido, las herramientas de software privativo o las herramientas comerciales, la atracción que nos dan es que usted puede tener sincronizada su base de datos de contraseña en su computador o en sus computadoras, tablets y dispositivos móviles. El problema que tenemos aquí es que eso indica que nuestras contraseñas tienen que estar albergadas o almacenadas en un servidor centralizado. Y ya tenemos el ejemplo que les comenté hace un momento de las PAS. Si nuestras contraseñas están allí almacenadas o tenemos sincronización en todos los dispositivos, pero están almacenadas en un servidor que nosotros no controlamos, si atacan ese servidor, se descargaron todas las contraseñas y ahí viene el problema. Luego, en primer sentido y en primer lugar, para llegar a la solución es, como recomendación, seamos, digamos, prudentes, porque también lo que decía Sarita hace un momento, no es decir definitivamente no a una opción como escribir la contraseña en una libreta. Si yo tengo que escribir la contraseña en una libreta, la puedo escribir siempre y cuando tenga buen resguardo la libreta, ¿cierto? Y es una opción. Y para el modelo de amenaza que nosotros podemos tener, escribir una contraseña en una libreta puede no representar una amenaza mayúscula siempre que la libreta esté guardada en un lugar seguro. Lo mismo, yo puedo utilizar un gestor de contraseñas de estos comerciales que me ofrecen sincronización entre dispositivos siempre que yo sepa qué contraseñas estoy guardando allí. Si voy a guardar allí la contraseña de acceso a la plataforma de calificaciones de la universidad, mala idea. ¿Sí? Pero si voy a guardar allí la contraseña, qué sé yo, del correo electrónico que utilizo así como cuando le doy facturas o cuando pido a alguien que me envíe una información que no es importante, no está mal, ¿cierto? Entonces, todo depende. La opción que nosotros les queremos compartir hoy es KeePassXC, que es un software libre que no tiene sincronización automática, o sea, no es un servicio centralizado y por tanto la base de datos siempre va a estar en su poder como usuario. Hay versión de KeePass tanto para el dispositivo móvil como para los computadores y para cualquier sistema operativo. Si es que usted tiene la base de datos y quiere tenerla sincronizada, hay herramientas con las que usted puede, en su red local, en su apartamento, en casa, puede tener sincronizada su base de datos en distintos dispositivos. Pero lo más importante aquí es que su base de datos de contraseñas, usted tiene el poder de eso. No está confiando en nadie más para que le guarde sus contraseñas. Entonces, primer elemento fundamental. Segundo, el que sea software libre hace que sea accesible para que cualquier persona que tenga el conocimiento técnico, la comunidad de desarrolladores de software libre o la Bini, que ya lo hizo, pueda acceder al código fuente de KeePass y revisar si hace lo que dice que hace y si no hace más o no hace menos. Y eso es muy importante, porque eso significa que tenemos el criterio de muchos técnicos a nivel mundial capaces de evaluar la herramienta y de una manera u otra darnos el visto bueno que esa herramienta es algo en lo que podemos confiar. Esa es una de las características de que sea software libre. Y no solamente pasa con KeePass, sino con todo el software libre. Millones de personas técnicas a nivel del mundo que tienen la capacidad de leer el código fuente y darse cuenta qué es lo que realmente hace o no hace. Y por tanto nosotros podemos decir, si es software libre tenemos un grado más de confianza que brindar. Ojo, tampoco es que significa que todo lo que sea software libre sea maravilla, ¿no? Tenemos caso de Telegram, que es software libre, es un cliente, y Telegram no es para nada aconsejable, pero eso es tema de otra charla. El punto es, KeePass entonces me da la característica de que yo tengo la base de datos albergada en mis dispositivos, soy yo quien tengo el control de la base de datos y además es software libre. Además es multiplataforma, donde usted puede tener un gestor de contraseñas en Mac, en New Linux o en Windows, sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña demostración de cómo funciona este gestor de contraseñas en Windows. Si hay usuarios de otro sistema operativo
no hay problema, podemos al final de la charla responder preguntas puntuales en otros sistemas operativos. Ya, aquí tengo... La mayoría de la información que tienen, la tienen casi en todos los sistemas operativos, es la misma plataforma gráfica, entonces pueden descargarse, pueden usarla. Aquí hay un poco más si quieren llevarse amigos, conocidos, conocidas, un poco más de la guía para de contraseñas, pero en este momento vamos a hacer una prueba práctica. No sé si la mayoría, no sé si la mano, quién tiene Windows, quién es usuario, usuaria de Windows todo el tiempo. Digamos que la mayoría. ¿Alguien Linux? ¿Software libre? ¿No? ¿Mac? Ya, entonces vamos con Windows, obviamente. Sí, el manejo de herramientas es el mismo realmente, o sea, lo único que podría encontrar variaciones en el momento de hacer la instalación, pero vaya, que si ustedes han instalado algún software en su dispositivo, es el mismo proceso, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos cuando instalamos KeePass es la ventana de bienvenida. Obviamente se asume que no tenemos una base de datos de contraseña creada. Si la tenemos, pues podemos abrirla porque ahí está la opción, pero vamos a hacer el ejercicio como si no. Vamos a crear una base de datos, es decir, un archivo que va a almacenar todas nuestras contraseñas. Ahí le podemos poner nombre, descripción si es lo que queremos al archivo, y lo primero que nos va a dar es la configuración del cifrado. La configuración que trae por defecto está bien, es suficiente, no es necesario ponerse a entrar en la elección del algoritmo o cosas así. Y lo siguiente que nos va a solicitar es la contraseña. Esta contraseña es importante, porque esta contraseña es de esas contraseñas que si se nos olvida, si la perdemos, perdimos acceso a todas las contraseñas. Entonces, esta contraseña obviamente no se guarda dentro de la misma base de datos de contraseñas, porque si la guardamos ahí perdemos, o sea, ya me va a entender. Pero el punto es, esta contraseña sí tiene que guardarse en otro lado, y esta es una de esas contraseñas que decimos es una contraseña que yo debo recordar, aprenderme. Entonces, usted la puede anotar en su libreta, siempre y cuando la libreta la tenga bien guardada, o hacer el ejercicio de aprenderse. Pero como además sabemos que no generamos buenas contraseñas los seres humanos, entonces aquí tenemos una opción, una herramienta que nos permite generar contraseñas con suficiente entropía, es decir, lo suficientemente fuerte. Ya hicimos el ejercicio de la entropía. Y podemos hacer dos tipos de contraseñas, o contraseña o frase de contraseña. Como recomendación, y vamos a hacer aquí este ejercicio, imagínense si mi contraseña de base de datos es esto. Creo que las primeras personas que están aquí se alcanzan a verla. Es algo así como punto y coma, F mayúscula, admiración, signo de dólar, paréntesis rectangular cerrando, HBC, backslash, más. Una contraseña de estas es difícil de aprenderse. Y no solamente que es difícil de aprenderse, sino que aun si usted la apunta en un papelito, en una libreta, cada vez que la va a introducir va a ser difícil de introducir. Porque incluso además aquí lo que escribiera una I o un 1 o... ¿sí? Entonces, complicado. Luego, cuando usted tenga que aprenderse una contraseña, utilice mejor frases de contraseñas, que son palabras. Y es más fácil de recordar palabras, un conjunto de palabras totalmente aleatorias, que solamente es ese tipo de símbolos. Lo que tiene aquí el generador de contraseñas es que le va a decir qué tan buena es la contraseña, porque ya está evaluando la fortaleza de la contraseña, mismo la entropía, y le está diciendo con cuántas palabras quiere usted componer su contraseña, en este caso con 7 palabras, por ejemplo. Puede obviamente usted generar, si esa no le gusta, puede generarla con distintas palabras. Entonces, genera una contraseña, como está aquí, generada aleatoriamente, y esa va a ser la contraseña que vamos a utilizar para nuestra base de datos. Ojo, tengan la precaución, yo voy a hacerlo por acá, de tener una copia de mi contraseña por si ahorita necesitamos hacer el ejercicio de volver a utilizar. Igual nos hubiera gustado tener un montón más de tiempo para poderles explicar algunos métodos que no necesariamente son digitales. No sé si alguien ha escuchado del método Diceware.
pero si no, les invitamos también a que lo puedan revisar, que es construirse un propio diccionario acorde a nuestras palabras que no sepamos y demás, y con dados de manera aleatoria poder ir creando estas frases que nos permite ser una contraseña, digamos, que podamos recordar más fácilmente. Más aún, por ejemplo, si no tenemos, yo que sé, la cercanía con el inglés o con los idiomas que nos brinda la aplicación como tal, podemos crear nuestras contraseñas que pueden servirnos como llaves. Entonces, igual si es que alguien está realmente muy interesado, muy interesada, investiguen, averigüen más sobre el método Diceware, y eso les puede servir para crear este tipo de contraseñas de raíz, estas contraseñas que funcionan como llaves, que son las que tenemos que recordar, digamos. It might also be worth mentioning that what's really nice about these tools is that you don't need to have all your passwords in the same place. Ya es importante recordar algo importante sobre este tipo de herramientas, es que ustedes no necesitan tener todas sus contraseñas en un mismo lugar. Instead, when we talk about like a database of passwords, En su lugar, cuando hablamos de una base de datos de contraseñas, we're actually talking about normal files, estamos hablando de archivos normales and they can have different passwords. que pueden tener distintas contraseñas. So, for example, you can have one for your most important passwords, Por ejemplo, pueden tener una base de datos para sus contraseñas más importantes, and another one for, I don't know, your social networks. otro para sus redes sociales. It's also possible to create files that, I don't know, if your family needs to share the Netflix password or something like that. También es posible que creen archivos, por ejemplo, si comparten la contraseña con su familia, la contraseña de Netflix. But because these are just files, and just as with any other files, you can copy them around, store them in different places, share them, you can manage them in different ways. Como estos son solo archivos, ustedes pueden sacarlos como cualquier otro tipo de archivos. Los pueden mover, copiarlos, compartirlos de muchas maneras. So it gives you a lot of flexibility that many of the other, the closest platforms don't allow you. Entonces esto les da muchas, digamos, posibilidades a ustedes que plataformas cerradas no se lo permiten. Ok, ya tengo salvada mi contraseña, entonces creo mi contraseña. Pues ya con eso tengo dónde la voy a guardar. Aquí lo voy a dejar en el escritorio, por ahora. Y ya tengo una base de datos de contraseñas. Para crear contraseñas, para cualquier servicio, cualquier cosa que lo necesite, simplemente añado una nueva contraseña, el título, por ejemplo, Facebook, nombre de usuario si es que lo necesito, y contraseña, que la ventaja aquí es que podemos, no necesariamente es una contraseña que nosotros generemos, porque siempre está al lado para generar nuestras contraseñas. Facebook sería una contraseña que necesito aprenderme de memoria, entonces puedo decirle generar una contraseña con, por ejemplo, 30 caracteres, que es un mínimo suficiente, y ya con eso guardo y listo. Cuando la voy a utilizar en el sitio web, puedo seleccionar en mi base de datos la contraseña, ir a la opción copiar la contraseña o incluso el usuario, y después dirigirme al sitio web en donde la pego, y ya con eso está. Ni siquiera fue necesario conocer cuál es la contraseña mismo, porque automáticamente se genera y ya con eso gestiono la contraseña. Como la base de datos está guardada en este archivo, como ya decía ahora, podemos tener respaldo de ese archivo en dispositivos de almacenamiento, o incluso puedo utilizar ese mismo archivo para ponerlo en mi dispositivo móvil y utilizar la versión de KeePass para el móvil para leer las contraseñas y utilizarlas también allí en el dispositivo móvil. Ahí una cosa como que creo que, espero que no esté de más, pero no es que si yo cambio aquí, ya se actualizó en mis redes sociales o en el servicio que yo tenga que usar. Ahora entiendo y espero que todas y todos migren a KeePass, tienen que hacer el trabajo uno por uno. Cambiar cada una de sus contraseñas y almacenarlas. Incluso pueden hacer muchas carpetas, de ejemplo, universidad, personal, familia, bancos. Pueden crear muchas carpetas separadas que les permite, según cómo sean sus formas de ordenar las contraseñas y demás, hacerlas. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tal la beneficio de esta herramienta si el Inter y computadora están protegidos? A ver, en relación a la IP, Al IP del o sea, no hay relación, porque esta herramienta no es una herramienta que esté conectada con ningún tipo de servicio en línea, que es lo que mencionaba. Si utilizas, por ejemplo, la instalación de LastPass,
como gestor de contraseñas, es un servicio centralizado. Entonces tu cliente, el software que instalas en tu computador va a estar todo el tiempo sincronizando con el servidor. Ahí sí habría un problema, pero esta es una aplicación que está instalada de forma local en tu computador y que no tiene por qué tener acceso a la red. Y un poco el ejemplo es como tener un archivo zip con una contraseña que solo tú o quien te compartió sabe y está en una computadora, pues puede estar en cualquier computadora. Si no tienen el acceso a la clave, a las llaves, obviamente no pueden ingresar, entendiendo toda la vulnerabilidad que eso implica, ¿no? Tener mi archivo de contraseñas en una computadora que no es segura y demás. Entonces, más bien en ese punto, ahora, es importante y por eso nos brinda al momento de crear contraseñas varias alternativas, solo mayúsculas, minúsculas o solo minúsculas y números, porque existe al menos servicios a nivel nacional, como por ejemplo el del IES, que no te permite copiar y pegar, bajo consignas que ellos creen que eso es seguro. Entendemos, y desde lo que habíamos hablado del juicio y demás, peritajes, que no es que tengan mucha práctica y mucho entendimiento de qué es la seguridad. Entonces no nos permiten copiar y pegar archivos. Entonces obviamente yo no me voy a crear una contraseña de 60 caracteres para entrar al IES. Voy a buscar una que me diga que contiene una buena calidad de contraseña y la voy a poder digitar. Entonces es ir jugando con cada una, nos permite hacer códigos alfanuméricos, símbolos, signos o frases específicamente según lo que nos permita cada uno de los servicios. Ahora, algo súper importante es que cada vez que ustedes agreguen una nueva contraseña, siempre estén sacando respaldos. Por ejemplo, experiencia personal. Habemos personas que somos un poco no susceptibles, ¿cómo es? Estamos expuestos a allanamientos, ¿ya? Ya, por ejemplo, en nuestro caso, se llevaron 12 computadoras cuando nos allanaron. Entonces, uno puede decir, perdí todas las llaves, nos quedamos sin trabajar. Pero no fue así porque nosotros tenemos siempre respaldos. Bueno, hemos configurado nosotros en nuestros sistemas respaldos automáticos, pero asimismo cada persona tiene respaldos de sus llaves. Entonces lo importante es que estemos continuamente actualizando nuestro archivo de contraseñas y que el dispositivo donde lo pongamos esté cifrado. Bueno, más adelante podremos también hablar en un taller próximo acerca de cifrado de dispositivos, pero es importante que nosotros tengamos respaldo, sobre todo si somos personas un poquito expuestas y en general, ¿no? Es una buena práctica. Y que eso nos permita también juntarla a cada una de nuestros propios modelos de amenaza, no solo digitales, ¿no? Si somos, por ejemplo, en este caso, propensos a allanamientos, pero no sé, a perder nuestra computadora, Ecuador no es un país muy seguro que digamos, entonces nos roban, poder tener acceso y poder tomar control nuevamente de todos nuestros dispositivos, nos permite. Entonces las configuraciones, no sé, dejo una flash memory encriptada en la casa de mi primo, o en tal lugar, o tengo en otra computadora. Entonces ese tipo de cosas que ya cada uno y cada una puede ir modelando su manera de seguridad, nos permite realmente poder salvarnos, digamos, en este caso de pérdidas, porque claro, también es un error y una mala práctica si solo tengo un solo archivo. Entonces claro, si llego a ser vulnerable, yo mismo me estoy poniendo en riesgo en perder mi información. Pues más bien si alguien tiene una pregunta específica de creación, de no creación, de todo el tema que hemos avanzado ahora, estamos dispuestos como a responderlas. No sé si quieren hacer otro ejercicio más de creación de contraseñas. Y esto de tener toda la información en la nube, o sea, igual que hace es un poco lo que hablábamos en el tema del sticker, ¿no? La nube es la computadora de otra persona. Obviamente existen formas de contrarrestar que pueden mitigar, no eliminar los problemas. Es como tener mis archivos encriptados en una clave, con una clave que solo sé yo, o las personas con las que yo decida compartir. Pero obviamente la nube siempre nos va a poner en peligro, porque es como almacenar lo más íntimo, lo que no queremos en la computadora de alguien, es descargar toda la confianza que tenemos en otra persona. Nosotras sí apuntamos a que la confianza y nuestros temas que queremos custodiar estén en nuestra mano bajo nuestra supervisión. Al hacer eso, estamos voluntariamente renunciando a nuestro derecho a la privacidad, porque, o sea, no tenemos control sobre lo que los proveedores, las distintas plataformas hacen con nuestros datos. Ahora, si es que necesariamente hay que hacerlo, una recomendación sería subir los archivos cifrados, por ejemplo. O sea, hay ciertas formas de reforzar la seguridad si es que necesariamente tenemos que hacerlo de ese modo. There are many forms of doing backup, and I think that that's like a complete session on its own.
Hay varias formas de sacar respaldos y eso es una sesión completa. Now, for many people that are not at risk of being raided in their homes, for example, Por ejemplo, para muchas personas que no tienen el riesgo de ser allanados en sus casas, maybe the simplest thing you can do is use like a USB thumb drive and just copy the file to that USB drive like regularly. digamos, en ese caso lo que podrían hacer es en una flash memory copiarse el archivo y actualizarlo regularmente. Next step would be to encrypt the thumb drive with a password you have in your head and copy your file to that encrypted USB drive. El siguiente paso sería cifrar este USB con una contraseña que ustedes puedan recordar y copiar el archivo a ese dispositivo cifrado. Next step, if you're afraid of something happening to something in your home, not necessarily a raid, but an accident. Lo siguiente sería, si ustedes tienen digamos, un temor de que algo suceda en su casa, no necesariamente un allanamiento, pero por ejemplo un accidente, You can give a copy of that USB drive to a friend to have in their house. ustedes podrían entregarle una copia de ese dispositivo a un amigo para que lo tengan en su casa. And so on and so on. And there are many levels in between. Y así sucesivamente, y existen muchos niveles. And each one of them you can do without necessarily using the cloud in any way. Y ustedes podrían hacerlo sin que exista la necesidad de recurrir a la nube de ningún modo. These kind of tools, Sarah was talking about renouncing your right to privacy. These kind of open source and free software tools, Sara estaba hablando acerca del renunciar al derecho a la privacidad. Herramientas como estas de software libre basically they allow you to take responsibility. prácticamente les permiten a ustedes adquirir la responsabilidad. Free software allows you to do anything you want with your data. El software libre les permite hacer lo que ustedes quieran con su información. And that means that you control your data. Y eso significa que ustedes controlan su información. But that also means you have responsibility over it. Pero también implica que ustedes tienen una responsabilidad sobre esos datos. Now, you can give your passwords to LastPass. Ahora, ustedes podrían darle su contraseña a LastPass, And este otro gestor de contraseñas. Your life might be slightly easier because they synchronize automatically between devices. Y su vida podría ser un poquito más sencillo porque sincroniza las contraseñas con todos sus dispositivos. But that means that you give your responsibility to them. Pero eso significa que ustedes le están entregando su responsabilidad a ellos. And the real question is, how do you evaluate whether you trust them with that responsibility? Y acá la pregunta es, ¿cómo ustedes pueden, Evaluate. cómo pueden ustedes evaluar si es que ustedes, o sea, si es que les confían esa responsabilidad? And in the case of LastPass, you should probably not, because we know from history that they are not trustworthy. En el caso del LastPass, en realidad ustedes no deberían, porque ya la historia nos ha enseñado que no son confiables. But at the end of the day, free software is really the only way, when it comes to technology, that we have a better chance of evaluating whether we can trust something. Al final del día, el software libre es la mejor manera que nosotros tenemos para evaluar si es que podemos confiar en alguien, digamos, en este software. Preguntas, si no tienen nada más preguntas, igual las podemos no hacer en público, nos quedamos un ratito más si tienen alguna pregunta y las vamos respondiendo. Bueno, creo que vamos a cerrar ahí, ¿verdad? Por ahora. Es el inicio de un diálogo, de una colaboración que vamos a tener con ECA en los próximos años para producir conocimiento sobre el mundo digital, pero hemos visto hoy, sobre todo en el último momento, cómo ahí se juega la política, cómo ahí también se juegan los derechos individuales, los derechos colectivos, lo que significa, en términos teórico-políticos, proteger la información, y por eso también podemos comprender la persecución a la que ha sido objeto Olavide y todo su grupo, toda su gente, ¿no es cierto? Creo que para nosotros el reto es pensar la política ahí, en ese espacio, y pensarnos también como gestores de una defensa pública y política de los derechos digitales. Bueno, muchas gracias. Entonces empieza la colaboración, y bien, gracias a ustedes, sobre todo a los estudiantes que se incorporaron en último momento. Gracias.